a estudiar ahora una hipótesis o una situación que está arreglada en el 1594 que se refiere a el caso en que concurren varias obligaciones entre las mismas partes. La ley dice, mire, que cuando concurren entre unos mismos acreedor y deudor diferentes deudas, cada una de ellas podrá ser satisfecha separadamente, y por consiguiente el deudor de muchos años de una pensión, renta o canon podrá obligar al acreedor a recibir el pago de un año, aunque no le pague al mismo tiempo los otros. A ver, es importante considerar que aquí nosotros vamos a estudiar una situación que es interesante, que es la imputación del pago. Ustedes habrán escuchado esta idea o este concepto de la cuenta corriente. No la cuenta corriente bancaria, sino que la cuenta corriente comercial, que en el fondo se traduce en lo siguiente. Dos partes celebran un contrato, en virtud de la cual van surgiendo respecto de ellos sin número de obligaciones. Y por lo tanto, hay un minuto en el cual coexisten varias obligaciones. ¿Y qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el pago que haga el deudor no alcance a cubrirlas o a satisfacerlas a todas. Y por lo tanto hay que resolver una interrogante que es clave. ¿Qué obligación se va a pagar? ¿Vamos a abonar a todas las deudas? ¿Vamos a pagar algunas íntegramente y otras las vamos a dejar sin pagar? ¿Cuál va a ser el criterio? Este problema es el que se denomina imputación del pago, que no es otra cosa que la determinación de la deuda o deudas y sus accesorios que deben considerarse extinguidas entre varias, cuando el pago es insuficiente para extinguirlas a todas. Por lo tanto, para estar frente a una problemática de imputación, tienen que cumplirse los siguientes requisitos. Uno, que existan varias deudas de una misma naturaleza. Por ejemplo, pagar facturas. Imagínese usted un establecimiento comercial, le abre una cuenta corriente comercial a un cliente y este cliente un día saca fertilizantes, otros los días saca plaguicidas, otros los días saca fungicidas, otros los días saca semillas, otro día saca una máquina y se van generando obligaciones. Dos, que las deudas sean entre las mismas partes. Y tres, que hagamos un pago que no alcanza a cubrirlas todas. Imaginémonos, tenemos 10 obligaciones con esta casa comercial. Yo esto lo he estado viendo últimamente bastante, sobre todo a propósito de los molineros, las empresas que fabrican pan. Las empresas que fabrican pan todas las semanas necesitan harina, todas las semanas necesitan levadura, todas las semanas necesitan una serie de aditivos para los efectos de la confección del pan. Entonces, ellos tienen concordado con el molino de pagar a 15 días, a 30 días, 45 días, las respectivas facturas. ¿Y qué ocurre si yo ya empiezo a tener serios problemas en comercializar mi pan? Yo atiendo un cliente que está en esta situación. Él es un fabricante de pan que entrega a locales comerciales de barrio desde Cauquenes a Los Ángeles. Y él tiene, además, una plataforma de vehículos que realizan el reparto. Y por otro lado, él además entrega pan a los establecimientos educacionales para el cumplimiento de lo que son los desayunos de la Junaed, los almuerzos de la Junaed y las tardes de la Junaed. Entonces hoy día, producto de la crisis social y producto del coronavirus, esos locales comerciales de barrio o pequeños mini mercados o pequeños supermercados ya no están comprando el pan o están comprando menores cantidades que las que compraban en el pasado.
Por lo tanto, los ingresos para este productor de pan han ido mermando en el tiempo. ¿Qué problema tenemos? Tenemos que los molinos le están diciendo, mira, hay varias facturas impagas y por lo tanto tienes que pagarme. ¿Y qué es lo que le dicen ellos? Mira, no te puedo pagar todo, pero hoy día tengo 3, 4, 5, 6, 7 millones de pesos para cubrir deudas de 12. Entonces la pregunta es, ¿cómo solucionamos el problema del pago cuando tenemos deudas por 12 y tenemos capital para pagar por 6? La pregunta a eso es la imputación del pago. El código da diversas reglas sobre la materia. En síntesis, las reglas son las siguientes. 1. Si se debe capital e intereses, el pago se imputa primero los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente en que se impute el capital. 2. Si hay diferentes deudas, el deudor puede imputar a la que elija. O sea, en primer lugar, quien elige imputar es el deudor. Con los siguientes límites. 1. No puede preferir la deuda no devengada a la que lo está, a menos que el acreedor lo consienta. Es decir, si hay una deuda que ya está vencida y otra deuda que está por vencer, tiene que preferir la deuda vencida. Y segunda limitación, debe imputar el pago a la deuda que se alcance a pagar en su totalidad, ya que en conformidad al 1591, el acreedor no está obligado a aceptar parcialidades. Por lo tanto, ¿quién es el primero llamado a hacer la imputación del pago? El deudor. El deudor es el que elige la o las obligaciones que se pagarán, con las dos limitaciones señaladas. Debe siempre preferir las obligaciones devengadas y siempre debe preferir aquellas obligaciones que puedan pagarse íntegramente. Por eso entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Cuántas facturas hoy día están impagas? ¿Cuántas de esas alcanzamos a pagar con 6 millones de pesos? ¡Bum! Matemos. Y nos vamos a quedar con facturas no devengadas y nos vamos a quedar con facturas que no se cubrieron con los 6 millones de pesos. Y cuando volvamos a tener capital, hacemos el mismo ejercicio. Tercera regla. Si el deudor no hace la imputación, podrá hacerlo el acreedor en el recibo de pago. Y si el deudor la acepta, no le será lícito al deudor reclamar después. Ahora, si ninguna de las partes hace la imputación, esta la hace la ley. ¿Y qué dice la ley? Se preferirá la deuda que al tiempo del pago estaba devengada a la que no lo estaba. Y no habiendo diferencia bajo este respecto, volvemos a la regla de que el deudor elige. Consejo. Cada vez que ustedes intervengan en la negociación de un contrato de cuenta corriente comercial, incorporen una cláusula sobre imputación del pago. ¿Para qué? Para que cuando mañana se les presente el problema de pluralidad de deudas entre las mismas partes y que el capital que se tiene no alcance para cubrirlas todas, tengamos una reglamentación, un protocolo o un procedimiento para imputar adecuadamente el pago. Prueba del pago. Bueno, aquí rige la regla del artículo 1698 de que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o estas. Por lo tanto, si yo alego que no debo nada y que pagué todo, sobre mí recae la carga de la prueba. Presunciones legales de pago. Hay algunas presunciones, las vamos a examinar. 1. Si el acreedor otorga carta de pago o recibo de pago del capital sin mencionar en ese recibo los intereses, la ley presume que los intereses se pagaron. Una presunción en el mismo sentido la encontramos en la Ley sobre Operaciones de Crédito Dinero, artículo 17, que dice: si el acreedor otorga recibo del capital, se presumen pagados los intereses y el reajuste en su caso. Segunda presunción. En los llamados pagos periódicos, por ejemplo, arrendamiento, por ejemplo, pensión alimenticia, por ejemplo, contrato de trabajo. La carta o recibo de pago de 3 periodos determinados y consecutivos
hará presumir el pago de los periodos anteriores, siempre que hayan debido efectuarse entre el mismo acreedor y deudor. Ahora, estas son presunciones simplemente legales, razón por la cual admiten prueba en contrario. Solo para efectos anecdóticos. Hace muchos años atrás no existía por parte de los tribunales de familia el que la pensión alimenticia tuviera que pagarse en una cuenta a la vista especial llamada cuenta pago pensión de alimentos. En el pasado, cuando este sistema no existía, se posibilitaba que el deudor de la pensión pagase en una cuenta corriente, en una cuenta de ahorro, con cheque, con vale vista, incluso con dinero en efectivo. El problema es que en algunas oportunidades los deudores se atrasaban y se ponían al día de la siguiente forma. Negociaban con la persona y le decían, mira, no te puedo pagar toda la pensión, pero te puedo pagar los últimos meses. Y hacemos un convenio por los meses restantes. Bueno, y la persona ingenuamente otorgaba un recibo de pago y decía, mire, las pensiones alimenticias de abril, mayo y junio están pagadas. ¿Qué significaba eso? Que se presumía que estaba pagado marzo, febrero, enero, diciembre, noviembre de los años anteriores. Gastos del pago. Los gastos del pago los debe sufragar el deudor. Claramente lo dice el artículo 1571 del Código Civil. En cuanto a los efectos del pago, el pago, el efecto principal del pago es extinguir la obligación. Por lo tanto, efectuado el pago, se extingue la obligación principal y por vía accesoria se extinguen las obligaciones accesorias, como las prendas, las hipotecas, las fianzas. Y también se extinguen todos los derechos, todas las acciones y todos los privilegios de que gozaba el acreedor. Es decir, el pago extingue la obligación, tanto la obligación principal como todas las obligaciones de carácter accesorio. Nos corresponde estudiar a continuación, en una próxima unidad, el pago por consignación y posteriormente el pago por subrogación. Esto lo vamos a ver en clases separadas. Muchas gracias.